LeBron James, Stephen Curry, ¿quién gana la batalla? No solamente la NBA une a LeBron James y a Stephen Curry, sino que también lo hace un hospital. Y es que durante la temporada de 1987-1988, el padre de Stephen Curry, Dell, fue traspasado de los Utah Jazz a los Cavaliers de Cleveland. Es por esta razón que Stephen Curry nació en el Summa Akron Hospital City, tan solo 4 años después de que LeBron James naciera en el mismo hospital. Y es ahí donde no solamente nacerían dos grandes estrellas de la NBA, sino también una de las rivalidades más importantes de los últimos años. Arrancamos con LeBron James, Vic. Me gusta la idea, Mona. LeBron Raymond James Sr. nace en una ciudad conocida por ser la capital mundial de la goma. Su nombre, Akron. ¿Por qué Akron? Los orígenes se deben a la palabra griega Akron, que significa cumbre. Un sitio que gracias al desarrollo de la industria de la goma, incluso antes de que se inventaran los coches, llegó a ser la urbe con el promedio de crecimiento más alto de todos los Estados Unidos, considerando que también mucha gente se trasladaba desde Europa para trabajar allí. ¿Qué me dices, Miguel? ¿Irías de vacaciones ahí? Pues te estarás yendo a una ciudad industrial, donde lo primero que encontramos en su downtown es un parking de varios niveles, que oye, no es lo más bonito ni la obra más elegante del mundo, pero es que tras la crisis industrial que sufre la ciudad, se convierte en la primera fuente de riqueza de esta urbe. Una riqueza de la que nada conoce LeBron James. De hecho, él se cría en un contexto donde las casas eran de madera y la pobreza abundaba. Tampoco el contexto familiar ayudaba, ya que el padre biológico de LeBron abandona a su mamá antes de que éste naciera. Es así como el 30 de diciembre de 1984, The Chosen One, así como llaman a LeBron, llega a este mundo y tiene que ser criado por una mamá de tan solo 16 años en un contexto y en una situación muy poco favorable. Por problemas familiares 5 hogares en el espacio de 7 años. 2 de estos 5 hogares fueron destruidos, mejor dicho, arrollados por unos bulldozers. Porque su mamá no lograba estabilizar. Y su nueva pareja pasaba más tiempo en la cárcel que fue. Figuras relevantes fueron Gloria, ella también pasando por ciertos apuros con la justicia, y su novio, tal Eddie Jackson. Este señor regaló a LeBron la primera pelota de baloncesto de su vida. LeBron tenía 3 años. En este momento, el pequeño LeBron quería dedicarse al wrestling. Mejor el baloncesto, le dijo un lujimirante Eddie. Tenía razón. Su época de high school, la local St. Vincent St. Mary, se transformó muy pronto en una locura. Dominó los partidos como poco. Fue el primer sophomore en acabar en el top 5 ideal de todos los Estados Unidos. Ese top 5 lo publica cada año USA Today. Y efectivamente los partidos de su St. Vincent St. Mary no parecen normales partidos de high school. Se acercan más a los que serían unos conciertos rock. LeBron y su caravana. La ESPN quiere retransmitir sus proezas. La cantidad de periodistas es absolutamente descomunal. Se mueven de ciudad en ciudad, nada más y nada menos como si estuvieran siguiendo la gira de Beatles o de Rolling Stone. Están ahí solo por una razón muy sencilla. LeBron James será el nuevo Michael Jordan. Todo esto ocurre pocos años después del último anillo conquistado por His Ernest con los Chicago Bulls, el sexto. Acabó en la portada de Sport Illustrated antes de jugar su primer partido en NBA. Un destino que tocó a otros tantos, pero la gran mayoría acabaron aplastados por los focos. Otros simplemente no dieron la talla. LeBron no. Esta presión no le tocó. Porque la presión más grande, de hecho la única que sentía, era la presión que se ponía él mismo a sí mismo. Y todo ello no fue fácil, porque en su niñez no ha conocido el placer de ser acompañado por sus padres a unos partidos de béisbol, comiendo perro caliente y también, quién sabe, unas palomitas dulces que tanto nos gustan. Se convertirá en una persona que dividirá la opinión pública, como todos los grandes. En una persona que cometerá errores, como todos seres humanos. Con una manada de yes men a su lado. Difícil vivir así sin una base sólida. Él siempre responderá con sus fallos. Se convertirá en una mejor persona. Acabó en uno de los mejores drafts de los últimos 40 años. Fue el número 1. Pregunta ingenua. Carmelo Anthony fue el 3. Chris Bosh el 4. Dwayne Wade el 5. Locura. Pero lo más increíble, y eso sí parece que lo haya hecho un guionista de Hollywood, fue que el primer equipo de aquel draft fueran los Cleveland Cavaliers. Es decir, que LeBron James jugará muy cerca de su Akron
y no cambiará de estado. Él representará al estadio de Ohio. Si Akron no es una maravilla, tampoco lo es Cleveland, conocida como The Mistake by the Lake. Aunque en los últimos años esto ha cambiado bastante. Hay que ser sincero con la ciudad de Cleveland. En el caso de LeBron ya no vive en uno de estos 5 hogares que cambió durante los primeros años de su vida. Ya está construyendo su nueva mansión. Un par de cosas a destacar dentro de esa mansión. Pues sencillo, una barbería abierta las 24 horas y un casino. LeBron se convierte en el único hombre que puede salvar el destino de Cleveland. Sí, porque el último título de la ciudad fue ganado por los Cleveland Browns. Estamos hablando de una época en la que en la NFL todavía no se había inventado la Super Bowl. Los Cleveland Indians, pese a haber tenido muchos buenísimos equipos, ya no ganan desde más que 60 años. ¿Por qué? Básicamente porque siguen aquejados, y lo siguen siendo hoy en día, por la maldición de Ricky Colavito. El primer partido amistoso se jugó una tarde de verano muy cerca de Boston. Era la Reebok Summer League. Pocos meses después, ya en otoño, su estreno oficial en la NBA. Contra los Sacramento Kings, anotó 25 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. El rey era él, no los de Sacramento. Y es cierto, aquella temporada se concluyó con un balance negativo, pero sus Cleveland Cavaliers habían mejorado y mucho con respecto al año anterior. En 2006 se estrenó en los playoffs y en la temporada siguiente jugó sus primeras finales NBA. Era definitivamente el rey de la ciudad, pero los Spurs de Tim Duncan barrieron a sus Cavaliers. Empezaban las críticas, la gente decía, sí es muy bueno, pero todavía no ha ganado nada. Los críticos no recordaban que había literalmente cambiado la cara de una franquicia que el año anterior a su estreno había ganado simplemente 27 partidos de 82. Por muy bueno que eres, necesita también de buenos compañeros para poder lograr el anillo. Evidentemente a LeBron le faltaba algo. Él que es un jugador magnífico. Un poco Magic, un poco Irving, un poco Malone, un poco Bird. Efectivamente no señores, no pertenece a este planeta. En los récords día sí, día también. Pero en los playoffs sigue encajando varapalos. 2008 pierde contra los Big Threes de Boston. El año siguiente contra los Orlando Magic. Decide cambiar el número, deja el 23 y toma el número 6. Este cambio entre 23 y 6 lo acompañará durante toda su carrera. Pero los suyos acaban eliminados otra vez contra Boston. Decisión drástica, hay que irse de la ciudad para lograr el anillo. El presidente de los Miami Heat, Pat Riley, había orquestado una jugada maestra que le permitió tener en su propio equipo a 3 de estos fabulosos 4 elementos de aquel draft inolvidable. LeBron anunció en directo por ESPN, en el inolvidable y muy discutible The Decision, su decisión. Dijo que hubiera llevado su talento a South Beach. Cleveland quemaron sus camisetas. De héroe a apestado es un momento. Mejor dicho, a traidor. Michael Jordan lo criticó. Yo hubiera intentado ganar contra ellos, no con ellos. Presentación en Miami, LeBron dijo, no ganaremos un anillo, no ganaremos 2, no ganaremos 3, no ganaremos 4. Primer año en Florida, NBA Finals, pero ganaron los Mavericks. Los Miami Heat eran el equipo más odiado de Estados Unidos. Aquel varapalo, LeBron James dijo a quienes lo criticaban. Soy LeBron, y vosotros mañana volveréis a vuestros problemas cotidianos. Desliz que coincidió con su momento más difícil. Pero el año siguiente llegó el ansiado anillo. LeBron protagonizó jugadas decisivas en la final contra los Oklahoma City Thunder. 12 meses después, otro anillo, back to back, esta vez contra los San Antonio Spurs. Y el tripit no llegó, porque el año siguiente los Spurs se tomaron la venganza. Algo se había roto. LeBron James, de repente, decidió dejar la nueva mansión que se había comprado en Coconut Grove y decidió ir a Cleveland. Sí, lo que habéis oído. 4 años inolvidables. 4 finales consecutivas contra los Golden State Warriors de Stephen Curry. Segunda de las cuales fue la obra maestra de LeBron. Gran triunfo. Ahora sí que era el rey de la ciudad. ¿Hemos dicho Stephen Curry, Mona? Wardell Stephen Curry nació en Akron, Ohio, el 14 de marzo de 1988. Es hijo de la ex estrella de la NBA, Dell Curry, y de Sonia Curry. Fue seleccionado en el draft del 2009 en la 7ª posición por los Golden State Warriors, un equipo que navegaba en la mediocridad y cuyo último anillo había sido en 1975.
Stephen Curry hasta el momento no ha utilizado ninguna otra camiseta de la NBA, además de que le cambió por completo la cara al equipo de los Golden State Warriors, logrando 4 títulos en 6 finales en tan solo 8 temporadas, convirtiéndose así en una de las dinastías más grandes de los últimos años. Curry es para muchos uno de los mejores tiradores que jamás haya habido en la NBA. Es por eso que uno de sus apodos es Babyface Assassin, uno que logró en la época del Davidson College. Con la llegada al profesionalismo, Stephen Curry logró el apodo de Chef Curry, además de que rompió el récord establecido por James Harden de la mayor cantidad de triples anotados en un mes en la NBA. Además de que se convirtió en el jugador más rápido en alcanzar los 300 tiros de 3 puntos en tan solo 58 partidos. Tiene el récord de franquicia de mayor cantidad de puntos anotados tras pasar a Wilt Chamberlain. Además, un dato curioso, en una práctica logró 77 tiros triples de manera consecutiva. Los Warriors lograron vencer a los Sacramento Kings en los cuartos de final en un juego impresionante de Stephen Curry. El Chef logró un nuevo récord y se convirtió en el jugador que más puntos ha anotado en un partido 7 de la NBA con un total de 50. Logró 7 triples, 8 rebotes y 6 asistencias. Además de romper el récord de la mayor cantidad de puntos en un juego 7 en postemporada de la NBA, Stephen Curry se convirtió en el segundo jugador de 35 años o menos en lograr 200 puntos en una serie de postemporada. El que lo había logrado anteriormente fue el gran Michael Jordan en 1988. Curry está casado con Aisha, una youtuber que tiene un canal bastante famoso dedicado a la cocina. Actualmente Curry vive en Atherton, California, un condado de San Mateo. Y sí, estoy segura que este nombre le suena, pues es ahí donde nació el gran Tom Brady. Y bueno, Tom Brady nunca jugó en California, pero el que sí lo hizo fue LeBron James, ¿o no, Vic? Cuando dejó Cleveland por su segunda vez, su misión se había cumplido realmente. Pero su carrera no se había acabado, no señores. Cierto, había ganado también 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos con Team USA, pero sentía que le faltaba algo más. Primero, regalar un título a los Los Angeles Lakers, que hubieran de esta manera empatado con los Celtics, los 2 equipos con más títulos de la historia NBA. Misión cumplida en 2020 en la burbuja de Orlando. Compró casa en Brentwood, una localidad exclusiva y muy tristemente famosa por el caso de doble asesinato más famoso de la historia de los Estados Unidos, el protagonista O.J. Simpson. Afortunadamente LeBron vive tranquilo con su mujer, Savannah, que había conocido cuando todavía no era The King. Otra misión, claro, había que alcanzar a un mito de la NBA y de los Los Angeles Lakers, nada más y nada menos que Kareem Abdul-Jabbar. Parecía imposible lograr aquella hazaña, es decir, superar al pívot de los Lakers como mejor marcador all-time de la historia NBA. Una plusmarca inalcanzable, como aquella racha de Joe DiMaggio, como aquella racha de Cal Ripken, pero este invierno lo logró. Ahora, un nuevo duelo contra Curry. El viaje no se ha acabado, ya está en su tercer contrato con los Los Angeles Lakers. Primero, hay que pasar por este gran duelo. Miguel. Un gran duelo que sin duda nos está dejando muchísimas curiosidades, no tan solo entre LeBron y Curry, también entre Warriors y Lakers. Vamos a repasarlas. Vamos con la número 1. Ni Lakers ni Warriors tienen su origen donde se localizan a día de hoy las franquicias. Lo explicamos. Los Lakers nacen en Minnesota, un estado conocido como el estado de los 10.000 lagos. De ahí lo de Lakers, que lo portaba los Minneapolis Lakers antaño, antes de trasladarse, eso sí, a Los Ángeles. Los Warriors nacen en Filadelfia, conocidos como los Philadelphia Warriors. Posteriormente se trasladan en la década de los 60 a California, concretamente a la bahía de San Francisco. De ahí lo de Golden State, porque esa época dorada, ese estado dorado, tiene y hace referencia a la fiebre del oro de 1849. 49, San Francisco, 49ers, sí, aquí también hay algo de fútbol americano. Número 2, el dorsal 13, un número que une a las franquicias de Warriors y Lakers
por una figura, la de Will Chamberlain, una de las mayores leyendas de este deporte, de la NBA, que jugó en ambas franquicias y que en ambas se retiró su dorsal, el 13. Número 3. El balance. Antes del sexto partido se han enfrentado a lo largo de la historia de los playoffs 40 veces, siendo claramente la balanza destaca para los Lakers con 27 victorias, tan solo 13 de los Warriors. La última vez que se disputó una serie entre ambos fue en 1981, siendo a favor de Los Ángeles Lakers por un 4-1. Número 4. La única victoria de los Warriors en playoff ante los Lakers. Hay que remontarse hasta 1967, cuando un jovencísimo Rick Barry en los San Francisco Warriors, es decir, ni los Warriors se llamaban como se llaman a día de hoy, ni el formato de los playoffs era el que conocemos a día de hoy. Este Rick Barry y sus San Francisco Warriors, repetimos, barrieron a los Lakers de un Jerry West y un Elgin Baylor, del cual hablaremos ahora. 5. La figura de Jim Baylor. Sin él quizás no estaríamos ante el duelo de hoy entre Curry y LeBron, o los Warriors y los Lakers, porque directamente los Lakers no sabemos si hubieran existido. Su llamada de número 1 del draft de 1958 cambió por completo el destino de la franquicia, y es que estaban al borde de la quiebra y en tan solo un año pasaron de ser el peor equipo al subcampeón de la NBA. 6. Nos metemos de lleno con ese Curry y LeBron, el jugador con más puntos de la historia de la NBA contra el jugador que más triples ha anotado en este deporte. Entre ambos suman 8 anillos, 6 trofeos MVP y 5 trofeos de MVP en las finales. Número 7. Klay Thompson y su sueño. Desde que fue drafteado en 2011, uno de los mejores tiradores de toda la historia de la NBA, siempre soñó con jugar estos partidos, esta serie. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque nació en Los Ángeles. Desde chiquitito siempre iba a apoyar a los Lakers con su camiseta. Y para él vivir esto es un auténtico sueño. 8. El dinerito. En el primer partido, en el Game 1, en el Chase Center, la entrada más cara costó $31,000. Para poner en contexto, la Super Bowl, el mayor evento del fútbol americano por excelencia, la entrada más cara cuesta unos $24,000. Para el primer partido del LeBron Curry en la arena, en la cancha de los Golden State Warriors, repetimos, $31,000 había que pagar si querías ver un buen partido. Número 9. Quinta batalla entre Curry y LeBron. Siempre han sido en finales y el balance es claramente para el base de los Golden State Warriors con un 3-1. Sin embargo, ese 1 es para muchos una de las mejores finales o la mejor final de la historia de este deporte en 2016, cuando los Cavaliers de LeBron James remontan un 3-1 y en el séptimo partido se hacen con el anillo. Décima curiosidad, el número 1. ¿Pero en la cancha? No, en Forbes. ¿Quién es el número 1, Mona? LeBron James y Stephen Curry también tienen una rivalidad por el puesto número 1 en Forbes. Y es que durante muchos años los Lakers, junto con los Knicks, obtuvieron el primer lugar en la revista Forbes como la franquicia mejor valuada de la NBA. Sin embargo, en la última edición, los Lakers ya tenían el tercer lugar con $5.9 billones. Y el primer lugar, sí, adivinaron, los Golden State Warriors con un total de $7 billones. Esto fue Estadio USA y esperamos que les haya gustado este video sobre la rivalidad entre LeBron James y Stephen Curry. Suscríbanse, denle like y déjenos en los comentarios qué otro video les gustaría que preparáramos para ustedes.